¿Quién escogería a un gigante que no dobla la mirada, que ha aprendido a odiar la mano humana? En el aire frío de la subasta, se mezclaban el olor del heno viejo y el metal caliente de las jaulas. Un silencio denso se pegaba a los muros como polvo. Allí, en el centro, estaba Ela más alto que los demás, costillas marcadas, crines como oleaje oscuro, y una cicatriz larga que cruzaba su costado como una sentencia. Nadie lo quería. Los comerciantes murmuraban cifras y luego apartaban la vista. Las esposas de los que habían venido a especular se reían bajo el aliento. Los jóvenes cuchicheaban sobre lo invendible. Un par de hombres con botas limpias tocaron sus sombreros y se fueron. El animal respiraba con la calma de quien ha dejado de esperar algo bueno de la gente. Las fosas nasales temblaban, las orejas se movían hacia atrás a cada voz, y sus ojos, negros y grandes, parecían contener un río de memorias que nadie había pedido descifraran. Martín lo vio desde la última fila, con las manos hundidas en los bolsillos y la chaqueta oliendo a jabón y leña. Tenía la edad suficiente para saber que las cosas no se arreglan con impulsos. Tenía la edad suficiente para sostener el peso de un silencio propio, pesado como una puerta cerrada. Y sin saber por qué, o quizás sabiendo más de lo que quería admitir, sintió un tirón en la costilla. Ese tirón no era para el negocio, era para algo que dolía desde dentro, una culpa polvorienta que él llevaba cosida a la rutina. ¿Qué hizo? Entonces, miró la etiqueta del número y oyó en su cabeza una canción que nadie había cantado en su casa desde hacía años. Cuando los martillos cesaron y los murmullos volvieron a su ritmo, Martín levantó la mano y dijo una cifra. No la ems alta, no la ems baja. Una cifra que cerró la puerta y abrió otra. Quedó la pregunta en el aire, como un lastre ligero, que podría sacar de un caballo que nadie quería comprar. Martín vivía a orillas de un valle que parecía una fotografía antigua, colines, debladas, una hilera de álamos que susurraban noticias con el viento, y la casa de madera donde cada objeto guardaba la memoria de alguien. Tenía manos hechas para reparar para Ochirac y alambriz, para coser herradura, para sostener la lluvia en los dedos sin quejarse. Desde que su esposa se fue, la casa había aprendido a guardar el eco de su risa, como se guarda una pieza de fruta en almíbarán, con cuidado, en silencio. Él hablaba poco, prefería que el tiempo hablara por él, que las mañanas contaran lo que quedaba de fuerza, y que las noches se llevaran el resto, como quien recoge herramientas en la granja. No era grande, era la medida justa de sus decisiones y sus olvidos. Le quedaban 3 hectáreas de pasto, una pequeña cuadra y una parcela de manzanos, que no daban más que la alegría de octubre. La gente del pueblo lo conocía por su puntualidad con la leche de la cooperativa, y por la manera en que saludaba a Ann, con un gesto que parecía pedir permiso, como quien teme interrumpir un hilo fino. Tenía cicatrices, de juventud, de torpeza, de noches con lluvia menos, y una cicatriz en el centro del pecho que nadie nombraba, porque solo él la veía. Era la ausencia de su hijo, Manuel, que se fue una noche de verano, hace 10 años, y nunca regresó. A veces, Martín recordaba la última vez que Manuel montó un potro en el patio. El niño rió y dijo que sería un jinete grande. Ese recuerdo estaba escondido detrás de la rutina, pero latía, tenue, como un farol a lo lejos. Esa mañana de la subasta, Martín no iba a comprar por emoción. Iba por la necesidad de cambiar un poco el rumbo. La vieja segadora pedía repuestos, y la deuda con el herrero se parecía cada vez más a una herencia. Sin embargo, cuando vio al caballo, algo se removió que no correspondía a la razón. Tal vez fue la manera en que la luz golpeó la cicatriz del animal. Tal vez fue el eco de aquel último verano con Manuel, o la canción que su esposa tarareaba mientras cosía. Martín recordaba pequeñas cosas con una precisión que dolía en un látigo colgado. Un juguete de madera con pintura descascarillada, una llave de hierro que nunca encontró su cajón. Plantó en su mente una idea. Quizá, si cuidaba de aquello que nadie quería, tendría un modo de cuidar algo que aún podía responderle a Ann al volver a la granja con el nuevo inquilino. La gente del pueblo puso caras que mezclaban lástima y entretenimiento. ¿Qué harás con ese monstruo, Martín?, preguntaron algunos. Te va a costar más que comprarlo, dijo otro, sonriendo con la violencia de quien encuentra diversión en el fracaso ajeno. Martín prefirió callar y dejar que la casa dijera lo que tenía que decir. La cuadra fue preparada con su meticulosidad habitual, paja limpia, agua en un balde pesado, una puerta que crujía un hombre viejo. Por las paredes de la casa, las fotografías miraban con ojos imperturbables, un retrato de su esposa en un vestido de domingo, una foto de Manuel con una sonrisa que se atascaba guay en el centro. Sobre la repisa, una pequeña escultura de madera de un caballo, regalo de alguien que ya no venía. Todo eso era un telón de fondo para una cosa que aún no entendía. Esa noche, con la lluvia golpeando el techo,
Como si quisiera tomar la casa por asalto, Martín se sentó frente al corral y observó. El caballo no comía. Se mantenía en una distancia que parecía medir hasta dónde la gente podía entrar, sin exigir perdón. Sus orejas eran objetos inteligentes, giraban, captaban sonidos, leían los vientos, sus pezuñas arañaban la tierra con una paciencia que era más bien cálculo. A veces, entre el resoplido, un soplo de polvo caía como si el mundo quisiera recordar que estaba vivo. Martín encendió una lámpara de aceite. La luz dibujó sombras como pliegues de una memoria, y por primera vez desde hacía años, dejó que su voz hiciera algo que no fuera ordenar tareas. Le habló al caballo, no con órdenes, tampoco con promesas. Le habló con la voz que se usa para nombrar a alguien que uno espera que vuelvan suave, sin exigir, punteada de una espera antigua. El caballo escuchó. Pero no se alejó. El primer intento de acercamiento fue una serie de pequeñas traiciones. A Martín ofreció manzana. El caballo la rechazó. Se acercó con un paño húmedo para limpiar la sangre seca en la cicatriz, y el animal retrocedió. Tensó el cuello como una cuerda. Martín extendió la mano, y fue recibido por un bufido que olía a advertencia. En la soledad de la cuadra, el hombre anotó cada retroceso, como si coleccionara trozos de una lección. No era cobardía, era la memoria del daño. Había algo que aún le ardía al caballo cuando se hablaba de la mano humana, a los días que siguieron. Fueron de pequeños avances y grandes reveses. A la mañana, Martín abría la puerta y el caballo lo miraba con una invulnerabilidad que hacía eco en la piel del granjero. A mediodía, la tormenta vino con fuerza. Un relámpago partió una rama, y el caballo se encabritó con la furia de quien recuerda un trueno igual al de una explosión. Martín estuvo a punto de perder el equilibrio. Quedó con el pecho latiendo como un tambor, y con la certeza de que aquello no era un animal cualquiera. Era un corazón que había conocido la llamada del peligro, y no quería volver a confiar. No hubo vecinos que ofrecieron ayuda, y otros que ofrecieron juicio. Un hombre con camioneta, Emilio, representante de una cuadrilla que compraba animales para ranchos lejanos, se rió la primera vez que vio al caballo. Vas a gastar más en veterinario que en pintura. En el establo, dijo. Emilio propuso comprarlo, para enviarlo a un matadero o a un lote de reproductores. Martín negó con la cabeza cada vez. No era solo orgullo, era algo más sordo en la sensación de que se le presentaba una oportunidad de corregir una fisura que la vida le había dejado abierta. Si cuidaba al animal que nadie quería, quizá podría cuidar lo que le quedaba por reparar en sí mismo. El caballo también tenía su carácter. Mostraba los dientes cuando sentía miedo. De día, su mirada se llenaba de insectos y de tiempo. De noche, bajaba la cabeza con la gravedad de quien calcula la distancia que lo separa de la traición. Había momentos, breves, casi secretos, en que se dejaba acariciar la frente. Eran segundos destellantes, el pelo cálido, el pulso como una campana, la respiración sincronizada. Martín los guardaba como quien guarda monedas de oro encontradas en un cajón viejo. Cada arroz era un pago por la paciencia. Y sin embargo, cada avance traía consigo una nueva prueba, en una cerca rota. Una pata que cojeó, una enfermedad que amenazó con abrir de nuevo una herida que parecía cerrada a los 400 metros de la cuadra. La carretera tenía un rumor de coches y de voces que traían noticias del pueblo. Un día, mientras arreglaba una viga, Martín escuchó la voz de una mujer que venía de la esquina como un cuchillo que corta la rutina. Era Donna Rosa, la que había observado a su familia durante décadas desde la ventana del horno. Ese caballo. Dicen que perteneció a los Herrera, murmuró, y sus ojos se posaron en la mancha blanca del costado del animal. Martín la dejó hablar sin interrumpir. Los Herrera tenían una marca así en la costilla, una media luna, añadió. Y por primera vez, una palabra pareció tocar una placa de madera dentro de Martín en Herrera. El nombre lo dejó con la respiración suspendida. No porque conociera a los Herrera, su familia se había dispersado como hojas de otoño, sino porque en su infancia, la hacienda de los Herrera fue un lugar donde todo el valle se juntaba en cabalgatas, ferias. Una noche en que su propio padre vendió una yegua a un hombre que luego fue visto en otra región, con un potro atado a la cintura. Era un eco que Martín no esperaba escuchar. Aquella noche, el caballo pateó la puerta del pesebre, y su reacción fue brutal en ladridos, gritos, el ruido seco de una cuerda que se tensa, y el caballo que huye con la fuerza de la desesperación. Martín corrió tras él con la linterna en la mano. La lluvia partía al aire, en pliegues. Lo encontró en el borde del arroyo, con las patas hundidas en barro, y los ojos como lámparas que miran algo que no pertenece al presente. Se acercó a paso lento, extendió la mano. El animal se tensó,
Luego bajó la cabeza. En el brillo del agua, Martín vio algo que le heló la sangre a una marca, antigua, medio borrada por el tiempo y la mugre, pero con la forma inconfundible de una media luna y dos líneas cruzadas. Su propia lengua se endureció. No era posible. Y sin embargo, allí estaban en ese mismo instante. Un estruendo distante se acercó. En una camioneta con placas del pueblo. Se detuvo en la entrada del camino. Y dos hombres bajaron con rostros que olían a papeles y reclamos. ¿Ese es el caballo de la subasta?, preguntó uno, con voz de funcionario que teme la complicación. Hemos recibido un aviso. Podría tratarse de un animal robado, aquello el otro, y en sus ojos se dibujó la posibilidad de una cadena de papeles que ofrecería al animal un destino más infame que el de la subasta. Martín sintió como el terreno bajo sus pies dejó de ser suyo. La marca en el costado del caballo, ahora visible bajo la lluvia, le hablaba de nombres que se habían cerrado como puertas a Herrera, y las dos voces del camino traían la formalidad de quien puede convertir la piedad en problema legal. El hombre se quedó quieto, con la mano aún tendida. El caballo, mojado y tembloroso, olfateó la palma de Martín, y, por un instante indefinible, inclinó la cabeza como quien reconoce una promesa antigua. Martín reconoció también esa inclinación. En la postura había algo ajeno al presente, como si el gesto llevara consigo música de otros tiempos. Fue suficiente para borrar el miedo con un solo trazo. Sin embargo, el silencio se rompió con una voz firme: señor, vamos a tener que hacer algunas preguntas. Y en la garganta de Martín, una palabra vieja se atascó en Herrera. ¿Qué vínculo tenía ese nombre con su propia historia? ¿Y qué costaba más en la verdad o la esperanza? Cuando la luz de la linterna trazó de nuevo la media luna en el costado del caballo, Martín sintió, por primera vez en años, que algo en su pasado empujaba con fuerza hacia el presente. Y en la carretera, el motor de la camioneta rugió como un juez que anuncia una audiencia. ¿Quién reclamaría al animal? ¿De qué lado estaría la memoria? La camioneta se quedó en el camino con las luces encendidas como dos ojos que juzgan. Los hombres bajaron con papeles en mano, y la lluvia, que había empezado en susurros, se volvió un látigo fino que obligó a todos a inclinar la cabeza. Martín sostuvo la linterna con una mano y, con la otra, rozó la crin del animal anseca, áspera, con el olor profundo del campo y de la suciedad que guarda memorias. «Tenemos orden de incautación», dijo el hombre del pueblo con voz sin vértigo, como un oficio que ha aprendido a recitar. «Hay un reclamo por sustracción y por marca registrada». Detrás de él, Emilio sonrió de una manera que olía a negocio cerrado y a desprecio. Las palabras se clavaron en la garganta del granjero con el aguijón de quienes vienen a quitar lo que no entienden. Martín podía afirmar, podía dejar que la ley cumpliera su papel, y que el animal desapareciera otra vez, hacia un destino que resonaba con la palabra lote o fábrica de carne. Podía pagar calladamente una cantidad que no tenía, y mirar para otro lado. Nadie lo obligaba a permanecer. Nadie, excepto algo más antiguo que las cuentas y las facturas, la idea de que ciertas cosas merecían resistencia. Levantó la barbilla, no habló de inmediato. Hizo lo que siempre hizo cuando todo le pesaba demasiado. Dejó que el silencio hablara por él. Y en ese silencio la lluvia parecía marcar el compás de una decisión. «Lo siento», dijo por fin. Y la palabra no era cortés, era una promesa. «No voy a entregarlo». Few simple. No hubo gritos ni exaltaciones. La frase cayó en el barro y en las miradas. Y la camioneta pareció, por un instante, una bestia confundida. Uno de los hombres sacó un teléfono. Otro empezó a recitar artículos. Entretanto, la sombra se movió en la cuadra. Un relámpago cercenó una rama del viejo manzano, y, de inmediato, el viejo heno que había quedado bajo un cobertizo, comenzó a chisporrotear con un rumor brusco. Al principio, fue un suspiro, luego un alarido de fuego que olía a paja y a madera vieja. Nadie lo vio llegar. El incendio no preguntó por papeles, ni por marcas. Siguió la ley más primitiva. Alimentar de lo que encuentra. A la primera reacción, fue confusión. La segunda, instinto. Martín no pensó en la ley, ni en la posibilidad de perderlo todo. Pensó en el caballo, en la cicatriz larga, como un mapa, en los ojos que ya no pedían nada. Corrió con la torpeza de quien vuelve al cuerpo después de mucho tiempo, con la linterna que apenas podía controlar. El fuego lamió la puerta del cobertizo, y gritó cielo adentro. El humo subió como una sentencia. El hombre que llevaba los papeles quedó inmóvil, paralizado por algo que no podía medir. Emilio buscó la ambulancia con la mirada, como buscando en el horizonte a quien dictara solución. Martín abrió la puerta del cobertizo a empujones. El calor fue una muralla. La paja explotaba en chispas que se pegaban a la chaqueta. Adentro, el aire era un horno. Escuchó el golpe de un casco contra la madera,
el ruido metálico de un candado que cedía. El caballo estaba allí empujando, chocando, con el lomo marcado por el fuego que ya le lamía las costillas. Sus ojos eran dos carbones que buscaban un rostro conocido. Martín avanzó sin pensar. No calculó riesgos, pisó tablas calientes, sintió quemarse la suela, percibió el ardor en la cara como una pequeña verdad, llegó hasta el animal, que se retorcía con esa mezcla de fuerza y desesperación propia de quien ha aprendido a moverse con violencia cuando la vida la exige. No ocurrió un milagro. Ocurrió algo más íntimo, una elección hecha en carne y hueso. Martín se apoyó en el costado del caballo y le habló en la voz que había usado la primera noche en baja, sin órdenes, con un hilo de canción antigua que era más recuerdo que música. El caballo se volvió, golpeó con el flanco, intentó retroceder, y luego, en un gesto tan improbable como verdadero, inclinó la cabeza contra la mano de Martín. Fue una rendición que no pedía nada. Solo off. Martín, con las manos llenas de carbón y humo, soltó el pesebre que aún sujetaba y agarró la soga de la brida. No subió. Ann no quiso montar. Lo que quiso fue salvar aquello que había aprendido a confiar. Ann salieron tambaleando, envueltos en humo. Afuera, el mundo era una escena de luces en los faros de la camioneta, las linternas, las caras de vecinos que llegaban con picos y cubos, la lluvia pegando en la tierra como una mano que quiere apagar lo que se enciende. Cuando la puerta se abrió del todo, el caballo exhaló como si saliera de un sueño largo y malvado. Martín quedó con el pelo chamuscado, un corte en la frente, el trabajo de la noche impreso en la piel. Se quedó de pie, apoyado en el animal, y por un segundo no fue posible discernir si el temblor que sintió en el pecho era por el humo, por el alivio, o por algo que tenía que ver con la memoria de su hijo. La gente miraba. Algunos aplaudieron como se aplaude cuando se ve algo que toca el corazón de la comunidad. Otros, más prácticos, empezaron a correr hacia el agua y hacia las mangueras. Emilio no sonreía. El hombre de los papeles dejó el teléfono caer en su bolsillo, con una expresión de derrota que no necesitó palabras. En el lío, encontró a doña Rosa, que había venido arrastrando su voz y el delantal como un trofeo de la constancia. Se acercó a Martín, puso una mano temblorosa en su hombro y dijo una palabra que, en otros tiempos, hubiera parecido trivial a valiente. Martín no respondió. Miró al caballo, vio la media luna, todavía visible como huella del pasado. En el varo, bajo una tabla rota, apareció algo que llamó su atención, como si la vida misma hubiera querido dejar una pista. Una cajita de madera, medio chamuscada, con una figura tallada, un pequeño caballo, que hizo que su corazón diera un vuelco. En la cajita contenía más que madera. Dentro había una carta con la letra de un muchacho. Era una letra conocida. Martín sintió el aire salirse de sus pulmones. La firma no era otra cosa a Manuel. No fue un regreso en persona, fue un retorno escrito, con la tinta corrida por la humedad de años, y por alguna charla, que el tiempo no borró del todo. La joya decía, con una claridad terrible y simple, que Manuel se había ido para no ser una carga, que había trabajado en lugares donde los caballos aprendían el peso del miedo, que había intentado salvar a uno, y al no poder, había decidido marcharse para no ver cómo su padre lo veía fracasar. Terminaba con una petición a Ann, que si alguna vez el destino lo llevaba a un lugar donde pudiera devolver algo, lo haría. Una promesa rota, y al mismo tiempo, un abrazo tardío. El mundo se desplomó, y se recompuso en un instante. La carta fue la resonancia de un tiempo que Martín había sostenido como una piedra en el bolsillo. Una pena que dolía pero que se había vuelto necesaria. No había venganza, no había justicia perfecta. Había una verdad que permitía pensar otra cosa, aunque el abandono de Manuel no fue rechazo, sino protección, y que la llegada del caballo, con su marca, con su cicatriz, era una señal de que aquello que uno pierde puede regresar cambiado, pero todavía con partes de lo que fue. En la lluvia y entre las brasas, Martín sostuvo la carta con manos que no entendían si quien la escribió había sido cobarde o generoso, y en algún lado en la penumbra, alguien tosió con el sabor de quienes vuelven. A la noticia del incendio corrió por el valle la mañana siguiente como un animal con hambre. Ann llegó a las cocinas, a las mesas de bar, a la cooperativa. Se habló de heroísmo, de locura y de un caballo que nadie quería, y de un hombre que decidió no entregar lo que su corazón había elegido. La fiscalía abrió un expediente, no por el incendio, la lluvia y la torpeza humana habían hecho lo suyo, sino por la historia del animal y la posible vinculación con los Herrera. Las palabras sustracción y marca registrada volvieron a rondar, pero esta vez con un tono diferente. Los vecinos que antes murmuraban
se acercaron para testificar, para decir que habían visto al caballo encadenado mal, que habían oído gritos provenientes de una finca con la media luna que ahora significaba algo más que un nombre en Doña Rosa. Fue una pieza clave. Se presentó, temblorosa pero firme, y contó lo que supo, aunque la familia Herrera había tenido fama de dureza, que sus prácticas de doma habían dejado caballos rotos, que uno de sus trabajadores, un joven que se atrevió a llevarse un potro para salvarlo, había desaparecido una noche, y que muchos buenos vecinos pensaron que había huido por miedo. Sus palabras sacudieron los rincones del valle. La fiscal, que leyó la carta con una atención que rozaba lo humano, decidió que era necesario investigar más. Emilio, por su parte, retrocedió en su postura de cazador de animales. Sus cuentas no fueron suficientes para contener la fuerza del rumor y la empatía. Alguna gente empezó a donar para reparar la cuadra. Otros llevaron manzanas y mantas. La historia adquirió la textura de algo que el pueblo reconocía como propio en una segunda oportunidad en casa. Martín limpió la carta con cuidado, como quien trata una reliquia. La letra de Manuel tenía la torpeza de una juventud sólida, pero en cada línea había un intento de explicación. No pedía perdón, no lo necesitaba. Pedía comprensión. Le contaba a Martín que había entendido la fragilidad de los caballos, que había querido protegerlos, y que al no poder hacerlo, se había ido para aprender a hacerlo mejor en otra parte. No pedía regresar, solo pedía que Martín entendiera que su ausencia no fue abandono, sino una forma de sostener el dolor lejos, para que el padre no lo tuviera que cargar. A Martín leyó las líneas una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de ser tinta y se volvieron textura. No se sintió traicionado, se sintió aliviado. Una parte de su corazón, esa que había vivido esperando una llamada que nunca llegó, se desanudó. Por primera vez en años, la culpa se deshizo en algo más tolerable. La acceptation. No hubo reconciliación grandiosa. No ease off. La carta no cerró el círculo con fanfarrias, pero sí abrió una puerta a la posibilidad de perdonar para vivir en el caballo. Por su parte, fue mejorando. Las quemaduras en el costado sanaron con el tiempo y la curación. Los veterinarios del pueblo, que vinieron en algún momento con las manos arrugadas por la costumbre de los animales, dijeron que tenía probabilidades. Martín aprendió a leer sus orejas cuando apuntaban hacia adelante, estaba tranquilo. Cuando se pegaban hacia atrás, atisbaba una advertencia. Cuando su nariz se humedecía extrañamente, olía una presencia que le hablaba de pasado. Con paciencia, con manzanas y con la música vieja que Martín tarareaba en las tardes, la bestia salvaje dejó de serlo. No en su totalidad, no desapareció su cautela, pero sí en lo esencial, en una confianza mínima, se instaló, como una pequeña lámpara en una habitación grande. Las preguntas legales se resolvieron, con una mezcla de prueba documental y testimonio social. La marca de la media luna fue relacionada con denuncias antiguas sobre la finca de los Herrera. No fue suficiente para clausurar sin más, pero sí lo bastante seria como para que la fiscalía pidiera más investigación y la familia Herrera quedara expuesta a inspecciones. Emilio y sus argumentos de negocio quedaron desacreditados frente a la movilización de la comunidad. Perdió contratos, y su sonrisa se convirtió en resignación. En la casa, la repisa con la figura del caballo empezó a tener otra presencia. Martín la miraba cuando tomaba su porción de té por la tarde. No la tocó, con urgencia. La presencia del objeto era ahora un puente sutil entre lo que había sido y lo que quedaba por reconstruir. En algún punto, una carta más llegó a su buzón, a una postal, con una vista de un puerto y una letra breve. Manuel dijo que, por ahora, no regresaría. Que le dolía pensar en su padre, pero que deseaba que vivieran con algo menos de sombra. Fue un bálsamo contradictorio, alivio, mezclado con una nostalgia que no se cura de inmediato. Martín guardó la postal junto a la carta original, y por la mañana siguiente fue al establo con las manos menos temblorosas. La rutina cambió lentamente. El animal que nadie quiso pronto se convirtió en una presencia que dibujaba los contornos de la vida otra vez. Martín ajustó la poda de una rama que interfería con la cuadra. Reparó una viga con una pulcritud que olía a propósito. Cantó canciones con la voz que ya no temía sonar en una casa que aprendía la paciencia. Los vecinos pasaron. Algunos trajeron herramientas, otros historias. Cada visita fue un puntal para sostener la idea de que las segundas oportunidades no son místicas, son trabajo, constancia y una cierta disposición a no olvidar el pasado. El tiempo, que nunca ofrece respuestas de golpe, se encargó de pulir el resto. Las heridas cerraron y las estaciones siguieron su curso. La primavera trajo brotes en los manzanos. El verano, días largos en los que Martín y el caballo compartían la sombra. El otoño,
manzanas que se recogían con manos menos temblorosas. En una mañana fría, Martín salió al patio con una taza de café caliente y miró al animal que pastaba, la crin moviéndose al viento con la precisión de alguien que sabe dónde está su cuerpo. Por un instante, se permitió mirar atrás y reconocer que no todo se había solucionado con una carta ni con un incendio. Quedaban preguntas sin resolver, facetas de la ausencia que no volverían, pero también quedaba algo más sustancial, la certeza de que había tejido, con hilos mínimos y tenaces, una compañía que no pretendía sustituir a lo perdido, sino hacerle espacio, en una tarde, después de algunas reparaciones en la viga del cobertizo. Martín colocó la pequeña figura de madera del caballo en el cepillo de la puerta. La pieza había sido la que encontró en la caja chamuscada. La limpió con un paño, la miró y la dejó allí, como quien pone una ofrenda. No era un trofeo, era una prueba, simple y honesta, de que algo había cambiado. El animal vino, y con esa delicadeza que tienen los seres que confían, bajó el cuello y descansó la cabeza cerca del borde del porche, como si quisiera entender aquella miniatura que hablaba del pasado. Martín le acarició el pescuezo. No, tío, nada. No hacía falta. El pueblo dejó de preguntarse por la decisión de un hombre. La historia quedó en las mesas de los cafés durante un tiempo, y luego se volvió relato de fin de semana. ¿Recuerdas aquel caballo? En los ojos de la gente había una mezcla de ternura y reconocimiento. Habían visto el milagro cotidiano de alguien que eligió mantenerse. Y esa elección, repetida una y otra vez, fue lo que curó más que cualquier otra cosa a Anne, la idea de que la lealtad existe cuando se ejerce sin testigos. San Martín siguió recibiendo cartas de Manuel. Algunas eran breves, otras largas, en todas había cuidado y distancia. El hijo nunca prometió volver. Nunca cerró la puerta, pero en una de ellas, dirigida con letra temblorosa, Manuel contaba un detalle que cerró algo esencial. Había aprendido a errar correctamente. Había trabajado con caballos rotos y los había rehabilitado. Había pensado en su padre cada vez que curaba una lesión. No te pedí nada porque no quería que pensaras en mí con pena, escribió. Pero quiero que sepas que el caballo que encontraste era mi manera de decirte que no todo lo que arde tiene que destruirse. Martín leyó la frase y, en el silencio siguiente, tuvo la sensación de que ciertos nudos se habían deshecho. A la vida no se transformó en un paisaje de júbilos. Hubo días de cansancio y de pequeñas derrotas, pero hubo también mañanas con luz que dejaba ver el polvo levantado y el movimiento rítmico de las praderas. En uno de esos amaneceres, Martín se sentó en la repisa de la cocina con una taza y miró al caballo cruzar el patio hacia el manzano. El animal se detuvo frente al árbol, se frotó el lomo contra la corteza y, como si supiera que ciertos actos sirven de cierre, dejó caer las hojas de su respiración en la luz. Martin sonrió. No era una sonrisa de alivio total, era una sonrisa de reconocimiento. Entendió que había hecho lo único que debía en responder a una necesidad de confianza con la propia presencia. La escena quedó grabada en su memoria como una frase breve y certera. Sabía que tendría tardes en las que la ausencia volvería a aparecer, que la carta no reemplazaba la voz. Pero también sabía que algo había cambiado en su modo de habitar el mundo. Había aprendido a sostener otra vida sin pretender que con eso se curaran todas las suyas. El caballo, que al principio nadie quiso, se convirtió en un puente entre lo que se fue y lo que aún era posible. Y en esa aceptación se encontraba la forma más honesta de la paz en una noche, cuando la luz de la lámpara dibujó sombras largas en la pared. Martín colocó la carta y la postal juntas en la repisa. Miró la figura de madera del caballo. Sus dedos repasaron las vetas. No dijo una palabra. Se quedó un rato en silencio, y luego, con la calma que da una cosecha pequeña pero segura, fue a cerrar la puerta del establo. El animal levantó la cabeza, miró hacia él y resopló con la tranquilidad de quien sabe qué. Al otro lado, hay alguien que vuelve siempre. En el caballo apoyó la frente contra su mano, como si quisiese devolverle la fe en las promesas pequeñas. Y Martín, con la costumbre enseñada por el dolor y la paciencia, sintió que por primera vez la casa no estaba vacía de sentido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana. Comparte este video con alguien que aprecie las segundas oportunidades y las historias que recuerdan que, a veces, lo que nadie quiere puede enseñarnos a no renunciar.